reportajes para Radio Francia Internacional en español. Obtuvo el premio de reportaje en español en Radio Francia Internacional con la coproducción de Natalia Ponce de León, La cara de los otros mil, además del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a Mejor Crónica o Reportaje en Radio Colombia por El Oro Verde de Chocó, una opción para la minería. Demos la bienvenida al Sonodoc 2016 a Charlotte de Beauvoir. ¿Qué me aplaudes? ¿Qué me aplaudes? Pueblo peruano, si tú mismo has hablado por ti. ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el millón de desempleados, lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 horas? Las 00 horas con 4 minutos se acaba de producir un atentado terrorista de escasos metros. Alejandro Cornejo Montiveller, periodista, docente e investigador sonoro. Autor del taller de investigación sonora en radio, formador de producción radial en contenidos educativos y culturales del Centro de la Universidad San Martín de Porres, creador y productor del Festival Lima Sonora, propuesta multidisciplinaria de arte, sonido y comunicación, dedicado a la exploración y análisis del sonido. También es realizador de campañas institucionales e informáticas, así como asesor de estrategias de comunicación y relaciones públicas. Además, es realizador de productos de comunicación con contenidos educativos y culturales de la radio comunitaria institucional. Galardonado con el primer lugar como docente asesor en categoría Comunicación Radial, segundo lugar en la Quinta Bienal Internacional de Radio en México, cuenta con una mención honorífica en la categoría de Producción Radial en el concurso periodístico Denunciemos la trata de personas en Perú. Nuestro invitado ha presentado su trabajo en Alemania, Colombia, México, Perú y Suiza. Demos la bienvenida al Sonodoc 2016 a Alejandro Cornejo Montiveller. Buenas tardes. Entonces, cuando preparamos este año el menú del Sonodoc, decidimos meter esa mesa, que siempre surgen en esos eventos preguntas técnicas del público. Entonces, preparamos esto. Entonces, yo voy a decir unas cosas y luego Alejandro otras. Y la idea también es que discutamos entre todos. Yo primero quiero recordar como unas cosas de qué es un micrófono, qué hace un micrófono. Un micrófono lo que hace es transformar la energía que hace el movimiento, el sonido, o sea, el sonido son ondas que se mueven aunque no se ven. El micrófono transforma esta energía en una energía eléctrica, en una señal eléctrica, ¿ok? Y digamos que hay variaciones de presión y de nivel que pasan a una corriente eléctrica. O en otras palabras, la energía que es acústica se va a transformar en una energía eléctrica. Siempre es importante decir que el sonido que está reproducido nunca va a ser igual, o que está captado nunca va a ser igual exactamente al sonido original. En esa transformación de la acústica a la eléctrica siempre hay unas distorsiones. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento general de un micrófono? Ahí tienen un dibujo de lo que pasa dentro de un micrófono. Hay una membrana que se llama el diafragma, que es una membrana muy delgada, que va a recibir las vibraciones sonoras, ¿okay?, de las ondas, y esta membrana está fijada encima de una bobina móvil que se va a desplazar adentro de un imán, y eso pues induce la corriente eléctrica. Eso es como el mecanismo interno en el cual se va a transformar en corriente eléctrica el sonido. Entonces, así es como se transforma la energía mecánica del diafragma que se mueve con las ondas del sonido en una salida con una corriente eléctrica. Los micrófonos los podemos distinguir por su diseño interno. O sea, cómo se va a transformar la energía adentro del micrófono, ¿okay? Tenemos primero micrófonos que son dinámicos.
en los cuales implica que no hay, o sea, al contrario del que tengo acá, son micrófonos que no necesitan pila, que no necesitan power, phantom power, para funcionar. Entonces, ese es cómo funciona adentro, se pueden dar cuenta, es el mismo dibujo que acabamos de ver. La membrana está fijada sobre la bobina, la membrana azul está fijada sobre la bobina, y solo falta emitir el sonido para que se mueva la membrana adentro de la bobina y con el imán, para que se transforme en señal eléctrica. ¿Okay? Son micrófonos mecánicos, entonces. Suelen ser muy robustos, suelen ser pesados, suelen ser más gordos que los otros que vamos a ver ahora, pero son menos sensibles, o sea, toca hablar más fuerte para que funcione. ¿Okay? Y nos dan, digamos que son buenos micrófonos para aislar un sonido de su entorno, como son menos sensibles, ¿sí? Una voz, por ejemplo, y son muy buenos, nos dan como un tono caliente y muy presente a la voz. Luego están los micrófonos electroestáticos, y ahí la diferencia es que, pueden ver, tenemos phantom power, tenemos una alimentación interna en esos micrófonos, entonces todo ese mismo mecanismo ya no es mecánico, sino que es alimentado por una alimentación externa, lo que hace que son mucho más sensibles, porque la misma membrana, el dispositivo interno del micrófono va a estar alimentado por alimentación, entonces son mucho más sensibles, ya no son mecánicos. Utiliza adentro como un condensador que alimenta con tensión externa. Son más sensibles, son más frágiles, son más pequeños y más livianos, como ese tipo de micrófonos. Y son muy sensibles a las brisas, a los pops, por ejemplo. Nos dan un sonido muy claro, más brillante, más claro que el micrófono mecánico. Y eso nos reduce también la perspectiva sonora, ¿no? Porque como capta muchas más cosas, va a captar sonidos que son más lejos, que no va a captar el micrófono dinámico, entonces ahí tenemos también una reducción de la perspectiva sonora porque va a captar sonidos de más lejos. La idea es que uno cuando trabaje conozca sus micrófonos, ¿okay? Sepa con qué tipo de micrófono esté trabajando, conozca sus características, su sensibilidad, cómo se comportan en general para que mejor sirven, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre, si uno está trabajando con micrófonos nuevos, pues probar los micrófonos antes de salir, porque eso siempre nos va a dar otras cosas. Los micrófonos también se distinguen, y bueno, se puede grabar en mono y en estéreo. La diferencia entre los dos implica una rendición del espacio distinta, del espacio sonoro. Entonces la mono se graba con un micrófono mono que tiene una sola membrana adentro, okay, como este tiene una sola membrana adentro, el que tengo, y cuando se escucha luego lo que ha sido grabado, entonces todos los sonidos llegan de frente, okay, la membrana está adelante y se va a escuchar todos los sonidos que llegan de adelante. O sea que no hay lateralización, como la puede haber con la estéreo, la cual voy a hablar ahora. Entonces lo que se va a escuchar solamente es la profundidad, es qué tan lejos del micrófono está el sonido que estoy captando. ¿Okay? Pero por ejemplo, esto entonces nos da como una sensación de decontextualización, ¿okay? Del sonido, porque va a estar pues fuera del espacio. Pero si yo uso este micrófono para grabar un carro, que pongo el micrófono así y que el carro pasa así, pues yo no voy a tener tanto esa sensación de lateralización, sino que voy a tener realmente el carro cuando pasa al frente de mi micrófono, como en el foco al frente del micrófono. Se queda en el centro del sonido. A mí, en general, me gusta utilizar la mono para grabar las voces de las entrevistas, porque que después voy a mezclar con otros sonidos que grabé en estéreo, ¿no? Porque me interesa decontextualizar la voz, aislarla de las entrevistas o del narrador, si hay un narrador en la historia, que eso pone la voz bien en valor, ¿sí? Y la mono respeta bien además el timbre de las voces.
Entonces, además, me gusta para las voces utilizar micrófonos dinámicos, los que no tienen alimentación interna, los que son solamente mecánicos, justamente porque me ayuda más a aislar como la voz, a tener una voz cálida, en mono, bien aislada, y yo después voy a poder recrear encima de esas voces con otros sonidos. Y si miramos la estéreo entonces se graba con 2 micrófonos, ¿sí? Son 2 membranas, adentro pues se parece que es un solo micrófono, pero en realidad adentro hay 2 membranas, hay 2 micrófonos, uno a la izquierda, otro a la derecha, la estéreo que se llama XY, en general hay un ángulo de 90 grados entre los dos micrófonos, así. Entonces eso me da la lateralización del espacio, ¿sí? Me da como el espacio sonoro en la grabación del sonido. Entonces si ya pasa el mismo carro que estaba grabando con mi mono que estaba solo adelante, pues el micrófono en el mono solamente captaba el carro cuando estaba de frente, pero si ya tengo un micrófono que va ahí y un micrófono que va ahí, pues obviamente el espectro del sonido que voy a captar cuando pasa el carro es mucho más amplio. De hecho, en griego, estéreo quiere decir relieve. Entonces, con la estéreo lo que tenemos es el relieve del sonido. ¿Okay? Sí, eso tiene sentido, que eso quiera decir esto en griego. Entonces, eso implica que, como les decía, dentro son 2 micrófonos y, por supuesto, después en el software de edición, en la pista, tengo 2 canales, izquierda y derecha. Y también en los parlantes después o en sus audífonos tienen 2 salidas, izquierda y derecha. A mí me gusta grabar en estéreo todo lo que no son voces que quiero aislar o todos los ambientes, entonces ambientes o escenas vividas de fuentes que están hablando entre ellas, por ejemplo. Y hay varios tipos de estéreo, ahora que les voy a mostrar los micrófonos que uso, vamos a ver cuáles estoy usando, y todos esos micrófonos son electroestáticos, o sea, tienen alimentación interna para funcionar. Entonces, les quiero mostrar todos los micrófonos que he usado en mi vida, empezando por desde hace mucho tiempo hasta lo que estoy usando ahora. Yo puse precios también para que se fijaran, porque siempre son preguntas que salen. Van a ver que entre más avanzamos en el tiempo, ahora que tengo un empleador que me compra equipos y tiene buen presupuesto, estamos llegando a precios muy caros, pero vamos a llegar a un punto intermedio con el cual, ahora les cuento, se puede hacer muy buenos trabajos y no son tan costosos como los últimos que vamos a ver. Entonces yo empecé con un mini disc y un LEM y un cable XLR jack. Yo con esto, el LEM me lo había regalado cuando estaba en la escuela de periodismo, el técnico, como tomatero, cuando ya me gradué. Y con esto hice un blog sonoro de un viaje en América Latina, ya perdí todo ese material desafortunadamente. Y estaba haciendo como cápsulas sonoras de un viaje a través de un blog para el periódico Le Monde. Y bueno, hoy ya sé, en esta época no sabía, que esos micrófonos son muy buenos y muy robustos, pero mono, dinámico, aísla todos los sonidos, no es lo mejor para el espacio sonoro, digamos. Pero igual me funcionó y estuve feliz trabajando con esto. Luego pasé a esto, ya trabajando donde trabajo hoy, en la Universidad de los Andes, compramos una Zoom H4. Y le ponía, entonces la Zoom tiene 2 micrófonos internos que sirven para grabar en estéreo. Y con estos entonces micrófonos internos grababa todo lo que tenía que ver con escenas, ambientes, y para las voces añadí el LEM que yo ya tenía. Y con esto ya se puede hacer un documental.
por ejemplo. Si están pensando invertir, vale la pena pensar en la Zoom H6, que es el nuevo modelo de Zoom, y tiene como varias ventajas a comparación de la H4. Vale la pena meter un poco más para tener ese tipo de modelo. Entonces, luego pasamos a esta H6 que compramos también en la universidad. Tiene mejores preamplificadores que la H4, eso quiere decir que con el preamplificador implica varias cosas, pero implica, por ejemplo, el soplón, de cuando uno le sube el nivel a la grabación, hay un shh detrás, con esos hay menos shh que con la H4, por ejemplo. Y compramos esos dos micrófonos también. Un dinámico, o sea, un mismo que el LEM, que es el Beyerdynamic M88. Y también compramos un mono, pero electrostático, o sea, que tiene Phantom Power, aísla menos la voz, hace voz más brillante. Y entonces con esto ya se puede trabajar muy bien, a mí me parece. A mí me gusta mezclar esas dos monos a veces, como también para tener diferencia de la materia sonora. Entonces de pronto voy a entrevistar las fuentes con el dinámico, que va a aislar más las voces, y mi narración, si es algo con narración, la voy a hacer con el electroestático. Y yo tengo un ejemplo de esto que podemos escuchar. Vamos a ver si con el sistema de sonido que tenemos acá alcanzamos a ver la diferencia. Pero en un computador normal ya uno debe poder, uno entiende o siente la diferencia. Es un pequeño reportaje que acabo de mandar, de hecho no lo han publicado todavía en Francia, es para Francia. Entonces, mi narración está en francés, pero la idea no es que se fijen en lo que se dice, sino en el sonido. Entonces, mi narración está hecha con el mono electroestático, que tiene una voz un poquito más brillante. Empieza con una microescena que llega, es sobre un ex-FARC que se va a reintegrar a la sociedad colombiana, que ya se está reintegrando. Entonces lo hice con la H6 y entonces la pequeña escena de entrada está grabada con la estéreo de la H6 y luego viene mi narración, que está hecha entonces con esa voz un poquito más brillante del electroestático, y luego viene la fuente con el dinámico, entonces una voz aún más aislada. Además el señor tenía un todo grave. Podemos escuchar solo un minuto para que vean si se fijan como de la sensación del sonido con esos diferentes micrófonos. Buenos días. Hola Carlos, ¿cómo está? Carlos a rendez-vous ce matin avec Iris. Nous sommes à Bogota, dans un centre de l'ACR, l'Agence colombienne pour la réintégration. Carlos est un ancien guérillero des FARC et Iris travaille à l'ACR. Elle accompagne des anciens combattants démobilisés à leur retour à la vie civile. La désertion, Carlos y pensait depuis plusieurs années. C'est finalement en mai de l'an dernier qu'il a pu saisir une occasion. Il était resté seul au campement. Au total, il aura passé 15 ans dans une escouade des FARC dans le sud-est du pays. Supuestamente estábamos por la política que le meten a uno en la cabeza, que iban a tomar el poder, todo eso era mentira, o sea, solamente miramos, era demás compañeros cayendo en bombardeos, que habían enfrentamientos con la fuerza pública, y yo dije, no, aquí me voy. Carlos, si sienten la diferencia entre la voz de la narración y la voz del entrevistado, sí, entonces ese micrófono de él, que debe estar por acá porque lo presté a estudiantes de mi taller, no es el LEM, pero es entonces ese Beyerdynamic que aísla más. Como adentro no hay una corriente que carga la membrana, solamente es con la fuerza de la voz, ¿sí? Que vas más o menos mover la membrana. Mientras en el mono que yo usé para mi narración, pues acá hay una ayuda eléctrica que mueve la membrana, entonces hace que el sonido es más brillante. Y me parece interesante poder mezclar, sí, son cosas que uno no se fija cuando escucha, naturalmente, pero que sirven de todas maneras como para tener
varias materias sonoras, ¿no? Como granos sonoros, no sé cómo decir esto. Bueno, hasta ahí ya se puede hacer cosas muy buenas en sonido. Ahora, mi universidad tiene presupuesto y aprovecho de esto. Entonces llegamos a material ya muy profesional y excesivamente caro, pero es interesante saber que eso existe, ¿no? Entonces, ahí hay una grabadora Sound Device 702. Bueno, la ventaja de tener esto a comparación de la Zoom, y esa grabadora no tiene micrófonos incorporados, ¿no? Es solamente la grabadora. Es que los preamplificadores son mucho mejores, entonces es como una calidad mucho más profesional de grabación. Luego, esa grabadora, yo le pongo micrófonos monos para las voces, ¿cierto? Y para la estéreo compramos este micrófono, que es un Audio-Técnica estéreo, un XY, ¿sí? Y ahí, si se fijan, la protección del micrófono vale más que el micrófono, que siempre es un poquito aterrador, pero no se pueden usar esos micrófonos sin protección, porque son tan sensibles. O sea, el micrófono es así de grande como este, y cuando uno lo tiene en la protección da algo como porque como son tan sensibles hay que meterlos sobre una suspensión, meterle el peluchito para el viento, etcétera, etcétera. Y esa marca de protección que es Rycote es muy buena. Entonces, eso ya es material que uso para hacer como documentales, proyectos más largos, para los que acaban de escuchar, que son pequeños reportajes chiquitos. Yo en general no saco esto, no, realmente no vale la pena. Luego llegó esto, que es un micrófono de marca Schoeps, que es como de las mejores marcas. Eso es un micrófono estéreo, pero que funciona con... Es una estéreo MS, que es distinta de la XY. Entonces, hay como 3 tipos de estéreo. La que les hablé hasta ahora es la XY, que yo tengo con un ángulo de 90 grados, 2 micrófonos en forma de una X, ¿ok? Entonces, uno va a grabar a la izquierda y otro va a grabar a la derecha, y es la estéreo que mayor se usa, ¿no? Pero existen otras estéreos. Existe esta, que se llama la estéreo AB o ORTF, y ahí lo que pasa es que yo tengo un hueco de 17 centímetros entre mis 2 micrófonos, a comparación de la XY, ¿sí? Y uno que graba a la izquierda y otro que graba a la derecha. 17 centímetros se supone que es para reproducir el oído humano. Se supone que es la estéreo que mejor graba el oído humano, porque es como la diferencia entre nuestras orejas. El problema de esta estéreo es que, como se pueden dar cuenta, deja un hueco a la mitad. ¿Okay? Entonces, esta estéreo es muy buena como para grabar sonidos que están en lugares amplios, pero si me acerco de una fuente, pues yo voy a tener un hueco a la mitad, si lo ven ahí el hueco, ¿cierto? Entonces sirve si uno está lejos, básicamente. Y hay una tercera estéreo, que es la MS por mid-side, que es de este micrófono. Entonces, lo que uno tiene es un micrófono que graba adelante, que es el mid, que es el azulito, porque en ese modelo del Schoeps además es muy bueno porque es un shotgun. Y luego uno tiene un micrófono que graba a la izquierda y a la derecha, side, por eso se llama mid-side. Y el que graba a la izquierda y a la derecha es el gris que ven ahí encima. Y entonces, este me resuelve el problema del hueco, ¿ok? Porque yo tengo el de adelante y el de los lados. Y además, esto como se conecta en la Sound Device, uno le puede subir adelante o subir a los lados o bajar. Entonces uno además puede seleccionar si tengo las voces adelante y que no quiero tener tanto los lados, puedo bajar los lados. Entonces es una estéreo que tiene varias ventajas. Que después es más difícil de editar, ¿no? Porque
toca usar plugins y etcétera. Entonces, ahí también podemos como escuchar cosas que fueron grabadas con este micrófono. A ver, ¿qué les quería poner? Tenía como varios ejemplos. Entonces, les voy a meter un primer extracto de un documental en el cual usamos este. Y yo quiero que se fijan en esto, de que uno puede hacer todo con este solo micrófono, porque como graba adelante y a los lados, estamos en campo abierto, se va a dar cuenta que la fuente se aleja del micrófono o se acerca y que uno escucha esto, y además como también esa sensación de alejarse, es también como en la vida real, ¿no? Uno no siempre está estático. A ver, si se fijan de esto. Y estamos en 2:45. ¿Cómo es el frijol? ¿Está bueno? Yo puedo hacer esto, Pues 10. ¿10 bultos? 10 cargas. 20 bultos. Sí, está por ahí de unos 18 a 17. Pero que yo le dije a usted, y yo, porque el río está bueno, que cargó harto. Sí, que puta no enredó en la... No, pero cargó harto bajito. Sí, cargó harto ahí. Sí, cargado. Esto aquí llama onda alta. Onda alta, la vereda onda alta. Allá es Cerronello. Aquí abajo se ve ya las cajeteras allá de la onda baja. Onda baja, ya eso es onda baja allá. Onda baja. Mire, allá por donde está la hilera de palos es el lindero de la finca mía, vea. Mire, allá por debajo se va así, ya. Y allí le muestro ahorita el otro lindero por donde sube allí. Sube hasta arriba ese filo. Son 40 hectáreas. Lo que negocié. 40 hectáreas. Entonces, no sé si se alcanzan a dar cuenta, sí, como el personaje que habla se está moviendo en un potrero y el que graba está naturalmente un poquito detrás, entonces como que la voz se acerca y se aleja del micrófono, ¿sí? ¿Alcanzaron a...? Ok. Pero entonces igual como tiene los sides de los lados, uno nunca totalmente lo va a perder, ¿ok? Y entonces ese micrófono nos permite hacer esto. Nos permite estar en un terreno, en un lugar en particular, con una persona, y eso está igual de todas maneras un poquito editado con ambientes, pero ni siquiera mucho. ¿Okay? Luego, les quiero meter otro pedacito de este mismo documental. En este caso, lo que van a escuchar, aunque uno no se da cuenta y no lo piensa, cuando escucha documentales tiene dos unidades de lugares. O sea que lo entrevistamos a él, en un lugar silencioso y solamente con el shotgun, con el de adelante, que aisló su voz. Y luego editamos esa voz sobre una escena del desayuno de esta misma familia. ¿Okay? Y se van a dar cuenta de las diferencias, que ya la voz no hace eso, ¿okay? Pero está hecho con el mismo micrófono. Allá todo el mundo tenía que ser participante de la guerrilla. Era una región que era toda guerrillera. El que no le colaborara a ellos se tenía que ir. Entonces ya ellos entraron ahí a la casa mía y ya comenzaron a guardar cosas ahí. Entonces se fue uno entrando ahí ¿cierto? Se fue como haciéndose como familia con ellos también, ¿cierto? Bueno. Venga, mosita, arriba, me quedan lleva. ¿Ah? Ya me llegó el ejército se me plantó en la casa y ya dijeron de que yo era un sapo. Vamos a olerle caldito. Un sapo del ejército, que era un paraco. Entonces nos mandaron a matar. Y igualmente me daban 24 horas para que se ocupara la finca. Perdí mulas, perdí ganado, perdí todo lo que yo tenía. A desayunar, ole, Ale. No.
Entonces ahí sí yo creo que uno siente que la voz es un poquito más estática, o sea, uno se da cuenta que él no se está moviendo en un potrero, ¿cierto? Igual uno podría pensar que está ahí desayunando, aunque no, sí son dos unidades de lugares distintas que decimos en el montaje recrear. Pero entonces lo que es bueno con este micrófono es que uno puede hacer esto, uno puede hacer todo, o sea, puede aislar una voz, puede sacar un ambiente, puede estar en un terreno en el cual se mueven las cosas. Esa fue la razón por la cual lo compramos. Un último micrófono es este. Bueno, les voy a meter en grande para que vean bien. Se llama grabar en binaural. Entonces uno compra esa cajita, que es como todo el kit. Y en esa cajita vienen, ahí están a la mitad, 2 micrófonos de estos, que realmente son micrófonos de solapa, ¿cierto? De corbata, no sé cómo se dice, de estos. Y uno se los pone en los oídos, como en la foto de un amigo, que además le puso cositos para la brisa, entonces se ve aún más chistoso. Y entonces ahí cuando uno graba así no puede usar audífonos, ¿no? Porque tiene los micrófonos adentro de los oídos. Entonces esa es la grabación binaural, nos da como una muy buena sensación del espacio, pues se supone que ahí realmente se recrea el oído humano, porque pues la escucha, porque ahí los tenemos ahí, entonces se supone que recrea esto. Obviamente tengo un hueco muy grande a la mitad, como con la estereofonía AB que les mostré antes. También en el documental que escuchamos la usamos. Lo que hicimos, igual después eso estaba muy editado, lo que hicimos, y se les voy a pasar un extracto, es que complementamos el hueco del binaural con el shotgun del MS a la mitad, ¿okay? Y de todas maneras el pedazo que van a escuchar está muy editado y hay muchas capas de sonido, pero la idea es que intentan ver, es un poquito difícil en esas condiciones de escucha, pero la sensación es que nos da como, eso cuando se escucha con audífonos después es bastante increíble, porque los sonidos llegan como de detrás, de adelante, que es como han sido captados, ¿no? Entonces escuchamos, nosotros lo pusimos, estábamos como jugando en los cafetales, el árbol de café es como así de grande, y como pasando entre los árboles con esos micrófonos, y lo que escuchan también es, estamos con un caficultor que está echando pepas de café en su, ¿cómo lo llaman? Como un coquero, que es como un balde de plástico. Entonces jugamos con estos sonidos. El balde, ahí donde echan las pepas. Uno coge los más maduros. El café cuando está más maduro, él pela suavecito. O sea, no se daña. Ya una pepa que no esté bien madura, la máquina la coge y la pica, la muerde y la daña. Entre más rojito que esté el café, pues es más maduro. Por ejemplo, hay pepas que apenas están empezando a madurar, a amarillar. Esas pepas no pelan. Uno las mete a la máquina y la máquina las parte y no le quita la cáscara. Fue chistoso pasar por los cafetales, que son árboles que tienen casi que 2 metros de altura, entonces era como jugar a las escondidas ahí, bueno, pues a la búsqueda de las pepitas rojas con Whittington. Y bueno, pues son bastante, ¿no? Pues cada rama puede tener hasta, pues ahí si tú ves como, pues todavía hay unas amarillas, pero las pepas rojas ya son como 50 por cada rama del árbol, o sea que eso da como buen fruto.
Entonces ahí realmente buscamos cómo tener todo el espectro sonoro entre las hojas y las pepas que caen en el balde, con la combinación del binaural y del Schops. Ok, y quiero terminar con algo por el cual hubiera debido haber empezado, que es esto. Que de hecho, esto como que debe ser lo primero que uno compra cuando quiere trabajar con el sonido, son buenos audífonos. Y de hecho es lo primero que yo compré. Yo me compré los de la derecha y después en la universidad compró los de la izquierda. Entonces acá hay dos referencias, los dos son muy buenos. De pronto los Sony son un poquito más confortables, porque estos apretan bastante, pero bueno, también apretan, entonces también aíslan bien el sonido. Es importante tener audífonos aislantes porque lo que capta sus micrófonos otra vez no es lo que escuchan ustedes. Bueno, la primera regla es de siempre tener audífonos puestos cuando uno graba, menos cuando tiene los binaurales. La comparación que yo uso es con la foto, si no meten los audífonos es como si tomaran una foto sin mirar en el visor. Aunque eso puede ser un experimento, ¿no? Pero, bueno. Entonces uno siempre tiene audífonos puestos y la realidad es que los micrófonos no captan lo que ustedes escuchan. Entonces, si no meten audífonos o si tienen esos audífonos chiquitos de teléfonos, lo más probable es que escuchen también mucho la realidad y no solamente lo que graban. Después llegan al estudio y escuchan y dicen, yo no había escuchado esto. ¿Les ha pasado? No sé, a mí me ha pasado. Entonces, por eso uno usa esto. Audífonos que aíslan muy bien y eso es como para chequear la calidad de lo que está pasando o si hay un problema técnico lo van a detectar con los audífonos. Entonces es clave. Y hay modelos más económicos también buenos, esos ya también son bien, aunque un poquito costosos. Y yo ya terminé ahí, Alejandro, querido. Sí. Preguntas que oigo, ¿cierto? Sí. Ok. Voy a estar aquí porque voy a poner unos audios, así es que me quedo sentadito un ratito acá. ¿Quieres la presentación? Sí, gracias. Sí.
Falta uno, pero mucha Ustedes lo saben. Charlotte empezó con muchos temas interesantes asociados a la tecnología que inevitablemente en algún momento debemos tener en cuenta. La tecnología está asociada directamente al tema de registro. Es un tema que no podemos dejar de lado, hay que tenerlo muy en cuenta. Tiene que ver con finalmente encontrar lo que queremos realizar. Pero la tecnología no es un impedimento, además, para registrar, para hacer nuestro trabajo en general. Charlotte dio una parte técnica fundamental, inclusive los precios, que son muy importantes. Hay una relación entre calidad y precio, inevitablemente, pero también hay una frontera en la cual creo que deberíamos navegar mucho más tiempo, y es la frontera de la creatividad. Podemos conseguir muy buenos productos a bajos precios o a precios asequibles, si vamos a hablar de precios. Pero hay algo que he aprendido en el tiempo de grabador que es mucho más importante que la tecnología, y tiene que ver con lo que está antes de grabar y después de grabar. Este espacio, voy a decirlo así, es mucho más importante que el grabar mismo. Para mí la parte más fácil es la parte tecnológica, es lo que se aprende. En el campo además se aprende cotidianamente con la tecnología. Casi es una propuesta nuestra estar al día en la tecnología, una obligación, saber todo lo que podemos hacer. Si no sabemos de tecnología, entonces nos estamos limitando nosotros mismos en el accionar. Ya que hablamos de documentales sonoros, principalmente, el hablar de tecnología también nos va a llevar a un espacio en el que tenemos que descubrir qué podemos hacer y qué podemos lograr con la tecnología. Pero hay un espacio, como les decía, que es muy importante también, que antes de grabar, cuando trabajemos en temas periodísticos, sociales, históricos, antropológicos, todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales probablemente, y comunicaciones, por supuesto, hay un espacio o hay varios espacios que están compuestos por estos que ven ahí. Inicialmente el documentarse, conocer la historia de todo lo que se quiere registrar, del objetivo mismo que tenemos. Y podemos empezar como la búsqueda de cualquier otro tipo de investigación, hemerotecas, bibliotecas, archivos personales, archivos de coleccionistas, de entidades, de instituciones. Ese es un proceso muy importante, ténganlo en cuenta. Antes de grabar, enterarse de qué se va a grabar históricamente. No sé si sea por mi educación, además histórica, antropológica, que realicé antes de ser periodista, pero el tema documentario ha hecho que los registros tengan un valor agregado superior que a un registro cualquiera, y eso empezaremos a hablar de los registros. Luego está, como ven ahí, las entrevistas, que también van a ayudar para establecer un archivo específico con una ganancia, digamos, en su riqueza.
Entrevistar a todas las personas que se puedan alrededor de esos sonidos que vamos a registrar o de esos paisajes sonoros del tema que estoy también haciendo el taller en este Sonodoc. Pero hay un momento fundamental, que es escuchar. Escuchar. Es casi una realización previa al registro o a la grabación. Escuchar el sitio que vamos a grabar, hacer una preescucha, si se quiere, un preregistro. Escuchar el proceso. Si alguien ha decidido hacer travelings, es decir, registro en movimiento de un punto A un punto B, hacer la práctica de escucha sin grabar en ese punto A y ese punto B. Fundamental. Más allá de la forma o técnica que tengan, identificar las huellas sonoras, es decir, los sonidos característicos de este espacio. Identificar los sonidos de fondo, de primer plano, como los denominaba Murray Schafer en la teoría del paisaje sonoro. ¿Cuáles son los sonidos de fondo? Son los sonidos que están constantemente ahí. Un ejemplo para un espacio típico es la presencia de los ríos, de las aguas en general, de los vientos, de los mares, que están constantemente sin fin de fondo. Y en las ciudades muchas veces el ruido de fondo o el sonido de fondo está asociado al tránsito, al rodar continuo de los autos, de las llantas. Hay un ruido de fondo. Hay ruidos de primer plano, son los que tienen mayor intensidad de los que están más cerca a la fuente. La fuente es decir, este micrófono o cualquier grabadora que vayan a utilizar. Cuando se identifican estos elementos dentro del registro mismo, podremos entonces aplicar recién la tecnología y saber qué necesidades tenemos para hacer ese registro. Si voy a hacer un registro en este ambiente, en la naturaleza o en el audio que ustedes escucharon, un lugar abierto, pero centralizado y focalizado en las bandas que estaban registrándose en ese momento. Ningún registro es igual, ya lo dijo Charlotte. Ningún registro es igual, ninguna grabación es igual, ningún sonido se repite, jamás. Ni las gotas de la lluvia, ni los aplausos, ni los pasos, ni el grito de la gente en un concierto, ningún sonido es igual. Tenemos que trabajar con algunas cosas siempre pensando en el registro. Espacio, en qué lugar nos encontramos, la amplitud de este lugar, inclusive el clima. Viento, calor, humedad, frío, ¿afecta la grabación? Por supuesto. Uno de los mayores enemigos para el registro a campo abierto es el viento. Trabajar con el viento. Luego son las vibraciones, muchas variables y variantes relacionadas a la vibración. Pueden ser vibraciones de motores, vibraciones de baja frecuencia que viajan por los suelos, por las paredes, vibraciones de alta que fantasmagóricamente aparecen en nuestro registro luego. Inclusive nuestros celulares tienen vibraciones que solamente se perciben cuando estamos registrando. Es con algo así como... Son las señales que están constantemente bombardeándonos. Las señales de radio. Tengo muchos registros realizados que se cuela, digamos, una señal de radio dentro de este mismo registro. Y no hubiese podido percatarme de eso si no tenía audífonos para monitorear. Regla básica para registrar, monitorear constantemente. Entonces, escuchamos inicialmente sin grabar, sin audífonos. Nos preparamos para el territorio, para el espacio en el que vamos a registrar. Luego registramos. Finalmente hacemos rec, monitoreando constantemente. Cuando tenemos definido el espacio, sabemos a qué situaciones nos vamos a enfrentar, entonces podemos finalmente decir que vamos a grabar con ciertos equipos. Muy bien. Les dije antes la documentación. Quiero que lean este espacio, estas líneas que están ahí, relacionadas a la Plaza de Armas de la ciudad de Lima. Siendo el centro histórico de Lima uno de los espacios que más he estudiado y he registrado.
Bueno, mientras que en la plaza se apretaban alrededor de muestrarios culinarios, las puertas de la catedral permanecían abiertas. El interior, apenas vislumbrado a través del humo rojizo del incienso y de los cirios, rebosaba de fieles. Los que no pudieron entrar estorbaban las gradas de perstilo, donde arrodillados y recogidos seguían con fervor el oficio de medianoche. La voz de los charlatanes, mezclada a los sonidos graves de los órganos, bajaban a veces hasta nosotros en ráfagas armoniosas que se perdían en los ruidos confusos, ocasionados por los llamados culinarios de afuera. Es una descripción muy sonora desde un punto específico de la Plaza de Armas de Lima, en las escaleras o el atrio de la catedral. Esta descripción la hace un viajero francés, Max Radiguet, y en este mismo lugar donde hace esta descripción, primero escrita a través de una crónica, hice muchos registros para entender cómo escuchaba en ese momento este cronista. El objetivo de este registro en el centro histórico es justamente descubrir algo así como la antología sonora de este espacio, del centro histórico de Lima. Es muy importante documentar antes de registrar. Entonces, mi registro luego en la Plaza de Armas, en el centro histórico de Lima, adquiere un valor adicional porque estoy con cierta intención diferenciada a un registro previo. Todavía no hablé del uso que se pueden dar a los archivos, que también pueden ser evidentemente para el documental sonoro. Muy bien, este es un registro del mismo punto donde inicialmente tenemos este relato, esta crónica. Y así hicimos muchos registros asociados a este punto específico. Algunas ideas sobre grabar y la grabadora y los oídos y demás. Aquí tengo algunas ideas que voy a ir ampliándolas, casi como convirtiendo este espacio en una charla de experiencia casi, ¿no? Nadie te enseña algunas de las cosas que están apareciendo aquí y más o menos uno tiene que aprenderlas. La grabadora es la extensión amplificada de los oídos. Deben recordar que la grabadora no son nuestros oídos. Cada grabadora, cada micrófono tiene una particularidad. Charlotte ya lo dijo, nos enseñó algunas grabadoras específicas y las características técnicas que ellas tienen. Entonces, es necesario saber para saber ¿qué traje le vamos a dar a este nuevo registro, a estos oídos amplificados que vamos a tener cerca? La grabadora tampoco son los oídos, es decir, no es el sonido amplificado, no son los oídos amplificados, tampoco son los oídos, no nos confundamos, es decir, no es que cuando escuchemos estamos escuchando a través de los audífonos, nuestra escucha amplificada a 100 veces o a 20. Son dos cosas completamente distintas, estar en el espacio de un registro cuando se monitorea. La grabadora no es tu amiga, eso lo aprendo todos los días. ¿Por qué? Porque siempre estamos luchando con cosas técnicas. Siempre hablamos entre todos los que trabajamos con grabadoras que al mejor cazador se le va la paloma. Es decir,
es normal que después de más de 12, 13 años registrando, un día simplemente no ponga rec y piense que está grabando y está en pausa. Detalles como esos, ¿ok? Puede ser que haya puesto un pasabajo o un filtro que no deseaba ponerlo. Y todo es porque operativamente creemos que está bien. Pero antes de grabar debemos revisar cada uno de los detalles técnicos de nuestra grabadora, de nuestros micrófonos, del cable, monitorear, ver si tenemos alguna vibración que esté entrando por algún sitio, si los cables están bien, los cables suelen malograrse eventualmente con el tiempo, por el uso, por el mal traslado, por el mal uso, son detalles. Tener en cuenta que la grabadora son micrófonos, sí, pero son oídos tecnológicos. Por ende, debemos tener en cuenta todos los detalles que puedan existir cuando registramos. Habló Charlotte de un tipo de registro sobre un soporte específico, que es una sound device, por ejemplo, y hay varios soportes así, digitales. Ese paso entre el micrófono y la sound device puede tener toda una problemática si es que no hacemos un monitoreo adecuado. Tenga en cuenta eso. La grabadora es una máquina y depende de ti. Lo que decía antes, revisar cada uno de los detalles que vamos a tener en cuenta para un registro. Revisar los volúmenes, hay una regla también oficial para los registros, es mejor que falte a que sobre. Es decir, si grabamos, no permitamos que sature. Puede ser que grabemos con un volumen bajo, con un in bajo, pero si satura ese registro no nos sirve jamás, no podemos recuperarlo. Saturar es sobreponer el volumen o superar el volumen permitido con el registro mismo, es decir, acercar mucho a la fuente, por ejemplo, un micrófono así es eso. Eso es más o menos saturar. Disculpa, atrás, Benja. Normalmente pasa eso cuando nos acercamos a bocinas, a parlantes con volúmenes muy altos, o a fuentes, motores, o tenemos el ingreso de nuestro registro demasiado alto. Hay muchos tipos de grabadoras, muchos en realidad. Aquí en algún momento haciendo estos trabajos, cuando hablamos con paisajistas sonoros y demás, parece que fuéramos representantes de marcas, ¿no? La Zoom, la Sony, la Tascam. En realidad me da un poco de pena hablar de esas cosas, pero a veces, bueno, ahí están, las marcas existen. Deberían pagarnos las marcas a veces, ¿no? Por hablar una mención de ellas. Lo vamos a pensar. Pero sí tiene que ver con conocer las marcas. Ahora tenemos muchas cosas que nos facilitan. Yo les recomiendo muchísimo entrar a foros especializados de registro, de field recording o de grabaciones de campo, que están en inglés, en español, en todos los idiomas, y que hacen comparaciones entre equipos. Es un detalle bastante importante. Un equipo que sale está comparado inmediatamente con el otro, que más o menos tiene las características. Sucede, por ejemplo, con los teléfonos actualmente, ¿verdad? iPhone 6 versus Galaxy 6, etc. Okay. Lo mismo pasa con las grabadoras. Les sugiero que hagan este tipo de comparaciones entre grabadoras, porque hay muchos tipos de grabadoras, de micrófonos relacionadas a la marca, pero evidentemente con el tiempo ustedes van a darse cuenta que hay un lugar común. Por algo los especialistas utilizan eso. Ni siquiera recomiendan, sino lo utilizan. Entonces, si utilizan eso es porque más o menos funciona. Luego, escuchen los productos obtenidos con esas grabadoras y asocien si es más o menos lo que ustedes quieren. No hay una fórmula tecnológica para elegir una grabadora. No existe la grabadora perfecta. No, todavía ni el micrófono. Ningún registro es igual, voy a volver a eso. Cada espacio nos proponen nuevos retos para el registro. Voy a luego poner algunos audios y le contaré la historia de algunos de ellos. Finalmente, la mejor grabadora, creo, entre las cosas, es la que manejas mejor. Hace algún tiempo trabajaba igual empecé como Charlotte con Minidisc, inclusive con DAT, que era así como el digital audio, cassette digital. Sí, soy más viejo que tú, pero los conoces, no te hagas.
Y el DAT era, digamos que el estándar para grabar inicialmente, pero luego el mini disc abarató los costos y luego se digitalizó todo y perfecto. Finalmente, uno se va acomodando a la grabadora que mejor maneja. En serio, termina siendo una regla, por lo menos para mí, porque de esa forma a veces puedo operar la grabadora hasta ciegas, sin verla. ¿Ok? Tengo muchos ejemplos de eso. Estoy en la selva, oscuridad total, tengo la grabadora aquí. Si enciendo la luz, probablemente genere que algunos animales escapen. Simplemente a ciegas puedo operarla, porque la conozco más todo. Es casi también un ejercicio que ustedes deberían hacer cuando tengan una grabadora. ¿Pueden manejarla a ciegas? Sería bueno. Porque además nosotros hacemos ya en el trabajo periodístico muchas grabaciones que no queremos que sea muy evidente. Existen cosas como esta, perdóname, que es un soporte para poner una grabadora, que parece un arma, ¿verdad? Entonces, si a alguien le apunto así para grabar, claro, entonces inmediatamente se va a cohibir, ¿no? Si es que queremos que eso sea periodístico. Entonces, puedo tener una grabadora como esta, en un bolsillo, puesto aquí, solamente apareciendo esto y cubierto con alguna tela. Pero la sé operar, porque la puedo operar sobre la camisa, por ejemplo. Son cosas como, eso no está en ningún manual, nadie te va a decir, opera la grabadora sobre tu camisa. Bueno, la grabadora y los micros tienen enemigos comunes, como les decía, el viento, la vibración, los golpes, la intensidad, los formatos de registro, las plataformas de registro, la impericia, el clima en general. Alguna vez fui a grabar también en la selva con mucha humedad y el registro simplemente colapsó, la grabadora colapsó. Se llenó de humedad dentro de la pantalla, luego se fue, me quedé sin grabadora. Era una Zoom. Entonces aprendí que no sé cuánto tiempo debía dejar una grabadora ahí. Claro, la grabadora se quedó como 5 horas, ¿no? Quizá por eso. Grabar en el campo requiere logística, ¿sí? Vuelvo a la selva, que creo que es uno de los espacios más difíciles para grabar porque son lugares a los que hay que ir llenos de logística. Una sound device, 2 micrófonos, cables, otra grabadora de mano, audífonos, más cables, baterías, maletín, cobertores, windshields, estabilizadores. Todo esto puede sumar unos 15 kilos, aprox. ¿Ok? Entonces es una logística ir con esta grabadora. Pero también es una logística grabar en la ciudad. Necesitamos cables específicos y es algo que les voy a recomendar, sobre todo a los que estén empezando en comunicaciones, periodismo, empezar a tener su bolsita, así un kit de cosas. Todos los conectores posibles, no sé, voy a sacar al azar. 2-a-1, estéreo. RCA a plug mono. ¿Qué más hay? XLR o Canon a mono, a ver, estéreo a plug pequeño y así. La logística va creciendo de acuerdo a las necesidades. Tenemos que tener en cuenta además que si estamos registrando no tenemos tiempo para regresar a un negocio, a una tienda, a un lugar especializado y comprar. Muchos de los registros que van a tener al inicio, sobre todo me dedico a la mayoría, que es bastante joven, que hagan esta bolsita de cables y conectores que, por ejemplo, nos van a servir. Estos dobles, hay cosas como muy útiles para eso, ¿sí o no? Y bueno, ahora voy a hacer un repaso tecnológico aquí, les voy a mostrar algunas cosas y cómo se obtienen algunos sonidos y demás. Pero voy a acabar con esas recomendaciones que he puesto y que siempre tengo y debemos tener en cuenta. Ya les dije, se graba y se monitorea, antes de grabar se escucha, se entiende, antes de grabar se documenta e informa, antes de grabar se camina. Y aquí voy a detenerme en algo que estamos hablando ayer en el taller y no es broma, parece banal,
Pero si vamos a grabar en la calle, primero revisemos qué zapatos tenemos, si no queremos intervenir en ese registro. ¿Qué ropa utilizamos? Si no queremos intervenir en ese registro. Depende del objetivo que tengamos con nuestra grabación. Si es documental, si es de archivo, patrimonial, si es un objeto artístico meramente destinado, no sé, al radioarte, a la expresión artística. Entonces, ¿qué queremos grabar? Hoy día vamos a salir a grabar con un grupo al centro. Me imagino que han venido con ropa cómoda, que no suene nada plástico y que además no suenen las zapatillas. Va a ser un descubrimiento porque no sabemos qué superficie vamos a encontrar. Y eso no hay otra forma sino haciéndolo. Son detalles, parecen banales, pero suceden todos los días cuando se graba. Antes de grabar se pregraba. Se hace un rec y se vuelve a escuchar una porción de ese registro. Es una recomendación sumamente útil. Sea una entrevista, si la persona que está aquí para una entrevista, yo necesito primero escuchar su voz, cómo se escucha en este registro. Y se le dice, voy a hacer una grabación previa de prueba, por favor, cuénteme algo, bla, hablamos, y luego lo escucho. Ok, ahí mido la distancia, mido si hay algún elemento externo que pueda disturbar o molestar o que se esté introduciendo en la grabación, puedo cambiar la posición de los micrófonos, me da muchas opciones el pre-registro, la pregrabación, por ende voy a escuchar, monitorear. Puse, antes de grabar se concentra, sí. Cuando vamos a hacer el rec, hay que justamente hacer este check de todas las cosas que les he dicho. Ok, monitor, pasa abajo, volumen bien, check. Y para eso hay que guardar como unos minutos o un minuto de concentración y decir, ok, está grabando. No se convierte, lógico, en el tiempo algo operativo, pero tenga en cuenta que es el momento clave para hacer cualquier cosa en audiovisuales que vayamos a realizar. Incluyo el cine, la radio, todo. No tenemos retorno, vamos a grabar. Imagínense irse a un lugar inhóspito y que nunca más vamos a regresar. Tenemos que hacer todos los checks necesarios, ¿no? Me imagino que eso aprenden en la carrera. Bueno, con grabación también es lo mismo. ¿Por qué digo que también es lo mismo? Porque a veces se le da más atención al tema visual que al audio. Y muchas cosas en audiovisuales han fallado y han tenido digamos, un decrecimiento justamente porque no hay una atención específica con el audio. Y casi haciendo un repaso, entonces definir los sitios de acuerdo a un mapa o espacio, tener claro dónde vamos a grabar, cuál es nuestra ruta, si es que vamos a hacer travelings, un punto A, un punto B, definir los equipos para grabar, ok, vamos a utilizar estos equipos, definir tiempos, ciclos de la grabación, definir las muestras requeridas, y aquí voy a hacer una idea sobre las muestras luego. Ya en el momento mismo de la grabación se revisan los detalles técnicos continuamente, si está entrando bien la señal, si los volúmenes van bien, eso se va a convertir en un tema operativo, tampoco se preocupen obsesivamente del asunto, después lo harán así operativamente. Cuando se graba se comprueba, cuando se graba se monitorea, cuando se graba se escucha con los oídos, de rato en rato se sacan los audífonos y escuchan cómo está el ambiente. Si hay algo que no está percibiendo esta grabadora, probablemente es importante. Cuando se graba se memoriza el entorno. Es importante tener esta percepción hacia el entorno del registro, es decir, ver los detalles, porque luego eso nos ayudará para documentar detalles como el espacio, el clima, detalles que la grabadora no puede percibir. Tener una memoria también visual, olfativa si se quiere, va a sumar con el registro luego. Dentro de los registros que he realizado, los más complejos son estos, que son registros de 3D con un sistema IRT por 4 cardioides, ya explicó Charlotte qué son los micrófonos cardioides. Este registro se hace para tratar de capturar 360 grados del entorno que estamos realizando simultáneamente. Claro, luego necesita una amplificación también particular con muchos parlantes, ¿no? de 4 para arriba. Esto principalmente se utiliza para el registro de naturaleza.
entornos amplios donde vamos a identificar fuentes específicas como de aves y animales que están en torno. Existe otro tipo de registro que es muy interesante, este que está acá, que es el ORT-F, también para el 3D. Hemos registrado con la Universidad de San Martín algunas provincias del departamento de Lima con este sistema y nos permitía tener también para un proyecto de oasis sonoros un sistema de wave field síntesis, es decir, de 360 grados para el registro. Cuando les hablaba, tener en cuenta qué tipo de muestra vamos a registrar, si vamos a registrar en el entorno, paisajes sonoros, bueno, aquí un tipo de muestreo que podría ser útil para algún trabajo de archivo, por ejemplo. 5 muestras de 5 minutos cada una, en cada calle, jirón y avenida que hayamos elegido. Es decir, poner un tiempo y mantener esta constante como parte de un sistema de investigación ordenado, acucioso, que luego nos permita, por ejemplo, hacer comparaciones y archivos con conciencia. Aquí están el tipo de muestras en 5 horarios, 5 muestras de 5 minutos, 5 muestras en el año, es decir, hay una lógica del 5, casi inmediato. Y bueno, luego no se olviden que les dije que también había un post-registro, que es la publicación o archivo. Aquí hay una forma de publicar de manera sistemática, ordenada, además respetando normas y parámetros internacionales de conservación, de patrimonio, que es el DSMI y el Greenstone, que es el software que puede ayudar a hacer una fonoteca más o menos ordenada. Esta es parte de la fonoteca de la Universidad de San Martín también, que empezó con el registro de algunos ambientes y paisajes sonoros de la ciudad. Ok. Quiero ahora hacerles escuchar algunas cosas relacionadas a los registros y después le diré algo más sobre los temas técnicos. Femmine, tu sei una bella femmina. Questa la conosci sicuro, questo è Totò. Non fa niente, oh! Questo significa che sei stato in campagna? Veramente, a Totò per esempio l'hai sentito nominare? So che sì. E senti. Se avesse fatta nata, quella che fatta a me, insomma da questa accisa, no, non è vero. E vuoi sapere perché? Perché in composta te, femmine come a te, non c'hanno sta persona, onesta come me. Come si dice, mo? Io sing song, Femmine, tu sei una mala femmina, visto che fatti chiami, lacrime in sanità. Ok, este registro parece sencillo, pero es complicado, porque requiere una pequeña logística. Un micrófono para la voz, solapero, y otro directo para la guitarra, o en este caso mandolina, ¿no? Y además, algo más complicado, porque el señor este es un mandolinero acrobático, y mientras está tocando, está saltando, está poniendo la guitarra acá, está haciendo cosas así. Gira por acá y todo. Esa es la gracia. Era muy divertido intentar grabarlo sin moverse, ¿no? Entonces, tenía un solapero y un micrófono que lo seguía, tratando de entrar con la guitarra. Y es este micrófono rojo que está acá, que es para guitarras, en realidad, ¿ok? Lo había intentado hacer un día antes, y efectivamente no salió porque era imposible captarle la voz. Tendrían que verlo, se pone la mandolina acá atrás y todo. Y empieza. Acrobático.
en un hipódromo, lógico, pero registrando el parlante, ¿ok? Se registra el parlante y no se registra el público en general. Entonces el público es como el alternativo. No es un registro de los mejores, pero era la única forma de tener al público y al parlante del conductor de esta carrera de caballos. Es un micrófono como este, directo para dinámico, ¿no? Mono. Iba así por acabar, después voy a poner algo interesante acá. Vamos con esto. Muchos de los registros que realizo en la selva o en la naturaleza es dejando la grabadora en ese lugar sola, para no interferir con el registro. Horas, minutos, bueno, generalmente sobre la media hora para arriba, ¿no? Alejándonos del registro. Y teniendo, o si no es posible alejarnos tanto del registro, tratando de hacer algo así como esto. Tener un cable, que es este, muy largo, tener otro cable, que es este, para el audífono, también que supera el 1,5 metros, tener un control remoto para la grabadora y tener audífonos, lógicamente, y la grabadora finalmente en un lugar específico. Esto lo hago principalmente para alejarme de la fuente que es la grabadora. Recomiendo mucho cuando uno no quiere intervenir en el registro. Y para cuando hayan cosas como registrar, por ejemplo, una conversación que es importante periodísticamente, pues consigan una bolsa, algo que pueda esconder su grabadora, pero no modificar el sonido. Algo así. Puedo poner esto en una mesa X y listo. La gente, como el arma, ya saben, actuará de manera mucho más efectiva y feliz ante el registro de esa forma. Pero lógico, hay que probar los materiales que vamos a utilizar antes. Podemos usar también, en vez de esto, que es lo oficial, ¿no? Digamos, el windjammer, que son cortadores de viento que permiten no tener pasabajo, pero podemos ser creativos y utilizar en emergencia la media de un bebé o una esponjita por ahí. Inclusive polos. Acá tengo una que es muy buena, que es un velour que puede ser utilizado. Algo de creatividad. Un soporte Ricote cuesta $100 aprox. Esto cuesta, el hacer esto me costó que $10. Bueno, a aplicar un poco la creatividad de acuerdo a la necesidad que tenemos. Allá tengo una serie de micrófonos que vamos a revisar ahora también con la ayuda de Benjamín, que nos va a ayudar a entender un poco los micrófonos, y lo que viene a continuación es una serie de preguntas que ustedes van a hacer. Si quieren técnicas, vamos a tener un especialista, un ingeniero de sonidos que tiene mucha experiencia y que mejor que él no vamos a tener nadie aquí para que nos hable de los micrófonos también. Benjamín, ¿dónde estás? Por favor, ven, que tenemos que resolver preguntas. Mira, acá tenemos todos los micrófonos. Sí, por favor, empiecen con las preguntas que puedan y tengan a consideración.
Buenas tardes a todos. Vengo de intruso. Gracias por dejarme participar y sobre todo tratar de decirles las cosas prácticas. Sí, en especial lo teórico ya lo dieron. Yo voy a enseñarles lo que es práctico para nosotros, lo que se van a enfrentar ustedes a la hora de que van a grabar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aquí tenemos infinidad de micrófonos muy buenos para grabar, pero desgraciadamente ustedes, como todos, no tenemos los recursos suficientes para poder grabar? O sea, o comprar un micrófono de muy buena calidad y se van a tener que enfrentar con sus micrófonos caídos, los van a ver, ¿sí? Con la variedad de cuando un micrófono se cae, ya no tiene la misma sensibilidad, ¿sí? Como en los casos de los micrófonos de estudio o los especialistas que están capturando todos los sonidos más fieles. Entonces, ¿cuál es el mejor micrófono para vos, según tú, con la experiencia que tienes? mira, el mejor micrófono para voz, si lo van a encontrar ustedes, es de este tipo de encapsulado que le llamamos de proximidad. Este micrófono es muy bueno, pero el problema de este micrófono es un micrófono dinámico, como mencionó Charlotte, ¿sí? Cardioide, ¿sí? El problema de este micrófono, que si no se acerca, no se va a entender, no va a capturar, no tiene la sensibilidad suficiente como los micrófonos de condensador. Para entrevistar es perfecto este micrófono, evita popeos, baja suficientemente el aire, que es uno de los problemas que nunca más van a poder quitarlos, y poderlo utilizar, ¿sí? Ese micrófono lo han visto en muchas ocasiones, igual que este, ¿sí? El micrófono en sí, la pastilla es la misma. Lo único que tiene de diferencia es el windscreen, ¿sí? Este es un micrófono Shure 57, este es un micrófono Shure 58 y este es un Sennheiser. Todos en el precio andan costando lo mismo. Un promedio de $90 a $109, que es lo que van a encontrar de un micrófono profesional, ¿sí? En el mercado. Traten de no comprar micrófonos en los de colores, que ay, se ve bien bonito el micrófono de colores. El problema de los micrófonos de colores, ¿sí? No tienen la sensibilidad ni la respuesta del micrófono. ¿Alguna otra? Okay. ¿Preguntas? Espero preguntas para que sea más productivo esto para ustedes. Me voy a estar moviendo un poquito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo la pregunta que tengo, obviamente ya hablamos de que nosotros a la hora de hacer un registro podremos enfrentarnos con los problemas de que a lo mejor no contemos con los materiales que se recomiendan ser usados. Entonces, ¿cuál es, económicamente hablando o a manera de ser prácticos, qué tipo de micrófonos, es decir, qué tipo de micrófonos puede suplir el trabajo de otros en el caso de que tengamos ciertas limitaciones? Es decir, por ejemplo, para el de la voz que dijo usted ahorita, que se puede usar, ¿qué otro tipo de micrófono que a lo mejor sea más accesible? Mira, bien, hay dos cosas bien importantes. Uno es conocer el tipo de micrófono que ustedes tienen en el momento y saber hasta dónde tienen sus alcances, ¿sí? Otra de las cosas que
y estamos escuchando nosotros y que nunca lo van a poder quitar en una grabación, esa retroalimentación. ¿Sí? La peor forma de quitarle eso, digo, mucha gente hace esto, como lo que estás haciendo. Agárralo de la parte más baja. Y automáticamente estamos evitando la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, depende de tus recursos, conozcan su producto. ¿Sí? ¿Me permiten tantito? Sí. Es un poco molesto estar hablando. Hola, ok. ¿Alguna otra No, pregunta? pues, perdón, te iba a contestar también. Igual hay cosas si se puede empezar a trabajar o con micrófonos que se meten sobre celulares o si hay manera, lo mismo de las recomendaciones de Alejandro, como mirar las referencias, comparar los que están mejor recomendados en los foros. Y ahí uno también poco a poco va haciendo, o sea, todo eso no se consigue en un día, ¿no? Uno va poco a poco haciendo su colección y insisto que creo que lo primero al que hay que meterle plata son los audífonos para poder también controlar bien lo que uno está grabando. Allá había preguntas. Sí, ¿qué te parece? Al respecto, esto que están escuchando está grabado con mi celular, aquí en la puerta, hace una hora. Ok, mientras no haga la comparación, no voy a saber cómo. Hay que escuchar antes. Este registro no está mal. O sea, creo que estamos de acuerdo que para hacer un documento o un producto audiovisual podríamos utilizarlo. Pequeño detalle. Toma, es lo siguiente. Estaba con un cobertor en el micrófono, ¿ok? Para evitar, porque hay mucho viento en el paradero, aquí en la puerta de coso. Entonces, un detalle bastante sencillo. Sí creo que puede ser creativamente resuelto el tema del mejor equipo, ¿no? También. Ok, otra pregunta. Hola, mi nombre es Cristian y la pregunta me gustaría que me la contestaran los tres. Bueno, al ingeniero yo tengo oportunidad de verlo en el taller más tarde y podría igual platicar un poco más al respecto, pero me gustaría conocer su opinión, la opinión de ustedes dos, acerca de, pues nosotros estamos comenzando en esto y pues yo no conozco a ninguno de mis compañeros que tenga inclusive un micrófono, tal vez a lo mejor uno o dos, y son muy básicos. ¿Cuál sería el micrófono que ustedes recomiendan que nosotros adquiramos para comenzar? Bueno, como ya dije, yo creo que lo primero para comenzar son buenos audífonos, otra vez.
Luego yo, cuando llegué al punto de la presentación que estábamos en la H6, eso ya yo sé que es una gran inversión, pero buenos audífonos que son como $100, una H6 que vale 400 y un buen micrófono al lado que vale como 300, o sea, por menos de $1000 y bueno, los cables, uno ya puede hacer algo de muy buena calidad. Ahora yo sé que eso es mucha plata, pero igual los precios han bajado mucho también, ¿no? Como con la democratización de esos equipos. Entonces, pues yo ya tengo las referencias que te mostré y si quieres te puedo mandar la presentación ahora. Un SM58 que hemos visto ahí de Shure es como básico tenerlo, es como un lugar común de toda la gente que hace sonido, música, guitarras, ese que tiene Benjamín en la mano. Bueno, hay que tenerlo siempre. Para la voz, entrevistas y demás, hay similares. Una Zoom H4 también, hasta la H4, la 1, ya podía obtenerse cosas interesantes. Una H4N, la H45, inclusive si es solo voz y paisaje puede ser la H2 de la Zoom. Luego hay otras grabadoras, las Tascam, que son un poco más baratas que la Sony, que yo prefiero, pero obviamente cuesta un poquito más, pero bueno, ahí está. Creo que desde los $200, si vamos a hablar de dinero, pues se pueden encontrar cosas interesantes. Y bueno, y consigan también de segunda mano, cajas abiertas en eBay, que estuvieron ahí solamente en exhibición. Van a ahorrarse muchísimo dinero, ustedes que están más cerca a los tíos del norte. Para mí es más complicado, porque traer los equipos en Perú, una H6 está el doble de precio que en Estados Unidos. Cuesta mucho. Eso es todo un tema. Sí. Ahorita vamos a probar este micrófono. Sí, es un micrófono 58. Varía un poquito porque estamos acoplando nivel de línea de una consola a la entrada de la consola, que es nivel de micrófono. Entonces las impedancias varían y les van a cambiar las tonalidades. Pero es ahorita rápido para que lo podamos distinguir. ¿Me puede cerrar tantito usted? ¿Otra pregunta por ahí? Vayan preparándola, por favor. Estamos aquí hablando con otro micrófono. El problema de este micrófono, que las P's, el popeo, se va a sentir inmediatamente. Sí. Entonces, estoy checando si no tengo un filtro y vamos a checar otro micrófono que es de la misma calidad. Sí, 2, 3, 4. Sí, mismo precio. Sí. Tiene la respuesta en agudos más alta, dependiendo mucho para lo que lo vayan a usar ustedes, pero si ya se dieron cuenta, yo me lo muevo, ya no me escucha. ¿Qué necesita este micrófono? Tener proximidad. ¿Sí? Ok. Dale. Hola. ¿Cómo hacer cuando tú según estás grabando y en realidad no estás grabando? ¿Cómo decirle al entrevistado, oye, ¿sabes qué? La estoy regando, ni siquiera estoy grabando. ¿Puedes comenzar de nuevo, por favor? Y otro punto muy importante, a mí me pasa que cuando reporteo hay gente que de repente se quiere comer la grabadora o que de repente está muy lejos y le tratas de decir las cosas y no te hace caso. O luego te dice, y no entiendes, o sea, no grabas nada porque la persona se voltea, gira su cabeza. ¿Cómo hacerle entender a la gente que a veces necesitas un poco de ayuda? Ok. Primero, asegúrate de caerle bien a tu entrevistado. Cosa que si metes la pata, le dices, ay, por favor, de nuevo. Y si no, no hay vuelta atrás. Por eso la concentración inicial que hablaba. En serio, hay entrevistas que me da mucha pena haberlas malogrado, por ejemplo, y nunca más las pude tener. Y eso. Y lo otro es cuando están totalmente dispersos, bueno, hay que estar preparados
ante eso, ¿no? Ver que suceda y anticiparnos al movimiento, por ejemplo. Pero claro, hay que ser totalmente honesto. La gente que está siendo entrevistada, tú me has hecho una pregunta muy periodística, digamos, de manejo periodístico cotidiano, hay que ser directo y decirle, la distancia es esta, por favor colabora conmigo, si tienes la oportunidad. Pero si no, anticípate. Eso te va a dar la experiencia también, ¿no? Sabes qué manera se va a mover el micrófono, seguirlo, estar muy mosca con todo lo que está haciendo. Igual no hay una fórmula para eso, sino tu propia experiencia. Pero en serio, eso de caerle bien es importante, porque así luego le puedes decir que te ayude, o puedes regresar inclusive a grabarlo. Y yo creo que también hay que explicarle a la gente, es que la gente que no hace esto no sabe cómo funciona. Entonces, si la gente mueve la cabeza así, no es para joderte la vida, es porque él no sabe que moviendo la cabeza así se va a escuchar la mitad de lo que él dice. Entonces yo creo que a veces es sencillamente explicarle a la gente, o inclusive para, no solamente para cosas así técnicas o para cosas que nos van a decir, hay que recordarles que eso es radio, que eso es ciego, entonces no sé, ¿me puede describir su casa por favor? O sí, como siempre meterse en los zapatos de sus fuentes y en esa, y la gente en general siempre colabora, ¿no? Ya de ahí el hecho que aceptaron darte una entrevista es que te quieren colaborar. Entonces, por lo general, la gente está como con buenas intenciones y con ganas de ayudarte. Entonces, si tú le explicas que es mejor si no vuela la cabeza. Yo, por ejemplo, con todos esos micrófonos monos dinámicos, es realmente muy importante, con espuma, es muy importante meter el micrófono muy cerca, pero casi que pegado. Y yo tengo fuentes que hacen así. Y yo así, hasta que queda arrinconado a la pared y le digo, qué pena, aunque ya le había dicho, les repito, como qué pena, es que realmente si no el nivel no me da suficiente para tener bien su voz, entonces me toca realmente meter el micrófono cerca, no se vaya a asustar, les digo. Y, ¿no? Es como condicionarlos, yo creo. Hola, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes si no contamos con este material? ¿Qué otros recursos podemos utilizar? Pues creo que ya contestamos un poquito a esa pregunta, ¿no? Que es como ya con tu celular, lo que mostró Alejandro, una pequeña protección alrededor de su celular, ya pueden hacer cosas. O luego pueden comprarle un pequeño micrófono que le meten al celular. Y luego, sí, como ir. Y también pueden preguntar a su universidad que compren equipos. Eso también es una opción de presión. Para que tengan 2 micrófonos de estos para empezar desde la universidad. Quiero mostrarles un cable, creo que lo tienes tú, sí. Un cablecito que es muy útil para ustedes. Trilenials, millennials, ¿cómo es? Para ustedes, señorita. Vean. ¿Saben qué cable es? Sí, es un doble jack, es como 2 salidas de audífonos. Bueno, y uno va para el audífono y el otro va para el micrófono independiente. Entonces, ¿podemos poner un micrófono profesional a esto? Sí. Que no necesite evidentemente Phantom o una energía adicional, como estos dinámicos. Entonces, y en el otro está el audífono. Esto se llama splitter. Okay. Cuando lo busquen en eBay, no sé, un splitter, estéreo, audífono, headphone y micrófono. $3 en eBay, muy útil, sobre todo cuando hacen temas periodísticos y luego pueden sacar una calidad buena porque finalmente va a ser almacenado de forma digital en el teléfono. Un detalle muy importante. Tengo 3 dudas y sí, me voy a seguir parando mientras los demás nos paren. La primera es, cuando tú estés grabando, mayormente te dicen no comas antes de grabar. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan bueno o malo es? Para tu voz, dices. Ajá, para la voz. Y yo tengo mi duda, por ejemplo, me toca entrevistar y hacen ¿no? El de repente respirar. ¿Qué tan prudente es dejarlo en la edición? Porque dicen hay que dejar el silencio,
lo que hace el personaje, ¿no? Le da sabor, pero ¿qué tan prudente es dejar su seguido? Ok. Uy, esa pregunta, los ruidos. Yo estaba en Cuba en marzo y hice un reportaje y entrevisté a una pareja y el chico hacía unos ruidos como cada 10 segundos. Creo que dejé uno, como porque sí, pero los quité todos los demás. Luego las respiraciones de todas maneras es natural, ¿no? Entonces, a veces de pronto lo que puedes hacer es dejar el espacio y bajar el volumen si realmente es un ruido un poco raro, pero si es una respiración normal, yo las dejo casi todas, ¿no? Porque naturalmente respiramos cuando hablamos. Entonces, si tú editas y cortas todas las respiraciones, te va a dar algo así, que si hablas así, que nunca respiras, ¿sí? Y no es natural. Y la primera pregunta era de qué tan cierto es. Yo he leído que no hay que comer dulce antes de grabar, ¿sí? No sé, yo igual tener agua a la mano y ya me parece. Por el tema de la comida, come todo lo que puedas, ¿verdad? En fin, toma agua luego, eso sí, antes de empezar cualquier registro. Bueno, trabajas en radio, tienes que tener, dicen, la garganta despejada, ¿no? Bueno, te vas a ir dando cuenta, hay profesionales de radio inclusive que solo graban en la mañana, porque dicen que la voz está mucho más fuerte y demás, ¿no? Y solo graba mañana, en serio, publicidad y estas cosas. Perdón, Alejandro, si hay algo que sí es muy cierto es que no se puede correr. Ah, sí. Entonces en las radios que hacen en vivo y tal, y cuando hay gente que necesita ir muy rápido, es muy chistoso, uno los ve caminar muy rápido en los corredores, en Radio France, pero no pueden correr, porque recuperar el tiempo de recuperar el aliento se demora demasiado, entonces van caminando súper rápido, como maratonistas de fondo. Y lo último de la comida es que sí, los chocolates son más difíciles. Sí, eso es como, sí, probablemente, pero ya, dale, come nomás. Y lo otro, ¿cómo puedes evitar eso? Bueno, el personaje, por eso, si le tienes confianza, le dices, ¿podrías evitar hacer ese ruido horrible que haces constantemente? Si se puede, bien. Si no, es totalmente decisión editorial si se va a eliminar algún sonido o lugar común o frase consecutiva del entrevistado. Depende de la radio, depende del medio periodístico, si quiere efectivamente mantener eso. Si depende de nosotros, también es un punto de vista o punto de escucha totalmente personal y profesional. Si es para un tema artístico, si es para un tema periodístico, de archivo. Tú ves, si se escucha horrible hay que sacarlo, ¿no? Si tú crees que es así, pero también pierde probablemente la realidad. Había un jugador de fútbol, hay un jugador de fútbol en Perú, que probablemente lo conocen, el Nene Cubillas, y tenía un lugar común insoportable, que es el Osea. Osea, y bueno, y Osea que venía, y Osea como les explicaba, Osea como les estaba hablando, Osea, y era Osea, ¿no? Todo era Osea. Si él no escuchaba en la radio, en la televisión, no se escuchaba así, no hubiese cambiado. Ahora dice un Osea cada 3 minutos, ya es bastante menos, pero se modificó. Algo así. ¿Vamos a almorzar? Vamos a comer chocolates. Sí, Dale. Dale. ¿Qué ejercicios ustedes utilizan antes de grabarse? Por ejemplo, de que llegas rápido a grabar y, ¿sabes qué? Traigo la voz horrible. Necesito hacer un ejercicio rápido porque tengo 5 minutos para grabar. No, la verdad yo no. No hago ejercicios. No, nada. Listo. Bueno, yo mentiría si no hago, sí hago uno. OAX. OAX, OAX. Puedes decir también elefante, silla, lo que quieras. La mía es OAX. El lápiz. Bueno, sí, en verdad uno va encontrando sus... Tengo un gran amigo que solamente dice láser siempre. Láser, láser. Y se va midiendo la entonación.
Depende cuál es, si es publicitario, si es vivo o qué. Por todas las preguntas que ha hecho, estamos frente a una reportera. Estresada, En friega, todos los días. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber manejar tu respiración, y eso es muy importante a través de una disciplina cotidiana. Tampoco grabar con sed, trata de tener siempre tu frasquito de agua para que incluso enjuagues y no se te oigan los salivazos a la hora que estás preguntando. Como dice Alejandro, come lo que te dé la gana, pero conoce tu cuerpo. Tu cuerpo a veces se va a resecar si comes arroz, por ejemplo, ¿sí? O como dicen ellos, el chocolate se te va a quedar pegado en la garganta. Tienes que saber qué es lo que puedes comer, pero sobre todos los días hacer la práctica, para que siempre, sobre todo si sabes tus horarios de estrés, a esa hora sepas que tienes que haber hecho ejercicios de respiración, que tienes que llevar tu agua, que tienes que haber revisado tus grabadoras justamente para que no te pase que por estrés se te reseque la boca. Si no preparaste tu grabadora, si no tienes bien checado tu micrófono, vas a llegar estresada y te vas a poner peor a la hora de hacer las preguntas. Y evidentemente no le vas a poder decir al señor, quédese quieto, yo le voy a poner grabadora aquí para que usted no mueva la cabeza hacia un lado y otro. Como reportero, la que tiene que estar atenta con sus audífonos es que tu sonido no se vaya. Y si el señor se mueve, pues te mueves con él, la mano, no tú. Él va a estar girando y tú vas a estar haciendo con tu mano esto, y el señor va a voltear para arriba. Si tú ya lo tienes detectado, que es a 1/4, que está aquí donde está entrando su mejor registro, yo aquí ahorita estoy tratando de monitorearme, ¿sí? Entonces, bueno, pues mira, yo lo que hacía era subirme en aquella barda y tu mano es la que está haciendo esto, ¿sí? Tú no le puedes decir a él que deje de ser quien es. Y evidentemente este asunto de los ¿cómo se le llaman estas frases? Oiga, o sea… los lugares, vicios, sí, bueno. Los lugares comunes. Yo lo que siempre hago, sobre todo cuando voy a tener una única entrevista con esta persona, es desde antes de iniciar la entrevista grabar una buena pista de 5 minutos del lugar en el que estoy, porque si luego necesito que respire sin estos lugares comunes, tengo esa pista que me permite ir poniendo inters entre cada una de estos vicios. Entonces le corto y le meto estos pequeños inters, a veces hasta lo pongo a pensar, ¿no? Si él me habló y se amontonó cosas, yo digo, no quiero que amontone esa idea, entonces lo pongo a pensar con estos silencios que pregrabé. Y también le bajo el volumen, como dice Charlotte. Entonces le bajo el volumen y abro espacios con esta pista previa que preparé justamente para preparar este asunto, ¿sí? Sí, el ser reportero te mete en muchas friegas y entonces hay que saber cómo salir de ellas. Bueno, gracias por haber escuchado y gracias a ver. Gracias. Estuvo acá. No quedaba con los cables.